una oportunidad increíble de platicar con nuestro querido amigo, colaborador, el gran escritor José Mariano Leiva, sobre un fenómeno, lo que sucedió justamente con este escritor, Morris Berman, que le ha dedicado parte de su vida a justamente hacer un análisis de lo que sucedía en su país, el declive, el punto ciego al que llegó Estados Unidos, la crisis americana actual, etcétera, etcétera. Y hoy nos comparte las raíces del fracaso americano. Así que recibimos con muchísimo gusto esta mañana a José Mariano Leiva. Pepe, ¿cómo estás? Jesús, muy bien. ¿Y ustedes cómo andan, Qué gusto tenerte, José Mariano, qué gusto. Y además con este material que sin duda nos ayuda a comprender tantas cosas acerca de nuestro vecino país del norte. Además es una trilogía esta que nos presenta Morris Berman. Mira, sí es. Hola, Eva, ¿cómo estás? Mira, bien lo estaban diciendo. Morris Berman es un historiador, y es un historiador muy incómodo para Estados Unidos. Él es norteamericano, nacido en Nueva York, y es conocido mundialmente justo por esta trilogía. Es una trilogía que habla sobre la decadencia del Imperio Mexicano. La primera entrega que hizo se llama El ocaso de la cultura americana. El segundo se llama Edad Oscura Americana. Y en específico el que me quiero referir el día de hoy se llama Las raíces del fracaso americano. Lo que hace en este último libro es que trata de meterse en los orígenes históricos de la creación de Estados Unidos y qué ha pasado de ahí en adelante. Un par de acotaciones antes para entender. Generalmente, cuando pensamos en historiadores, lo que suele suceder es que pensamos que están refiriendo únicamente a cosas del pasado, que sí pueden tener alguna referencia con el presente, pero en general son cosas del pasado, ¿no? Pensamos en las guerras babilónicas, pensamos en la caída del Imperio Romano. En el caso de Morris Berman, tiene una especialidad que a mí me gusta mucho, de la cual yo también soy especialista, que es la historia contemporánea. Entonces, esto significa que es una relación entre el pasado más o menos inmediato, aunque te puedes ir más para atrás, y una relación completa en el presente. Entonces, te llega un punto, los estudios de Morris Berman, tan interesantes, que sí están hablando del pasado, pero también te están hablando del presente. Uno de los giros que él utiliza muchísimo es que te confronta un dato histórico con una anécdota directa que haya vivido en el presente y encuentras la relación con relativa naturalidad. En este sentido, lo que hace en esta trilogía y en las raíces del fracaso americano es finalmente tener la noción viva de imperio. De la misma manera, cada vez que pensamos en imperio, podemos pensar en el Imperio Romano, en el Imperio Austrohúngaro, en el Otomano, etcétera. Pero a nosotros nos ha tocado vivir el Imperio Norteamericano. Vamos a tratar de desambiguar un poquito esta palabra, porque cuando uno dice Imperio Americano y bueno, nos acordamos de los 60, sí, el imperialismo, no. A ver, Estados Unidos ha sido en forma un imperio durante prácticamente todo el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Es el país más poderoso de Estados Unidos, es el país que ha controlado económicamente, políticamente y culturalmente prácticamente todas las partes del orden. Y eso significa que la historia que nos presenta Morris Berman no se limita nada más a lo que pasa fronteras adentro de Estados Unidos. Él habla muchísimo de una influencia cultural que ha exportado a otros países, empezando inevitablemente por México, el país, digamos, más débil y más cercano que tiene Estados Unidos, pero no es privativo de nosotros. Entonces, empieza a meterse en un giro que es la historia cultural. Cómo culturalmente los paradigmas y todas las bases culturales de Estados Unidos nos han pegado. Él dice, por ejemplo, y lo va documentando muy bien, que el famosísimo American Way of Life no es otra cosa que el oportunismo. Que Estados Unidos, en realidad, las bases, estas tan admiradas en Estados Unidos y en el resto del mundo, no son otra cosa más que un acto de oportunismo. Y nos va dando un montón de cifras. Por ejemplo, les doy una que a mí me impactó mucho cuando la leí. En 1820, rápidamente, Estados Unidos se volvió el país que tenía más bancos y más aseguradoras en el mundo completo. Él ve a los bancos y a las aseguradoras como dos partes, como dos instituciones que van a garantizar esta guerra de oportunismo continuo. El oportunismo que incluso se va reflejando en la vida cotidiana con unos y con otros. Él habla que el día de hoy, volviendo un poco al presente, las amistades y las relaciones humanas en Estados Unidos son muy difíciles porque ya están completamente empapadas de este oportunismo.
Dice, por ejemplo, que si tú llegas y saludas y estás conversando con una persona, al final de cuentas, uno de los dos lo único que va a estar intentando es ver de qué manera se puede sacar provecho del otro, generalmente provecho económico, y que es un acto de negociación continuo que es completamente agotador y que va desgastando completamente los valores éticos de otra naturaleza. De la misma manera, lo que nos habla, y esto nos va a resultar tremendamente conocido, es la creación de un enemigo. Dice que Estados Unidos tiene una cosa que se llama la identificación negativa, que a falta de una sustancia ética o moral, lo que tiene que hacer es crearse enemigos externos para que eso, cada vez que tú creas un enemigo externo, cada vez que tú lanzas las baterías con un enemigo externo, te da cierta fortaleza a ti y sientes que tienes identidad. Y entonces empieza a hablar, por ejemplo, de todos los indígenas de Estados Unidos que fueron prácticamente masacrados y luego metidos en sitios de apartheid. Luego te habla muchísimo del comunismo en los 50s y los 60s, cómo crearon esta idea de comunismo y que tenemos que ser fuertes frente a los comunistas porque es un peligro latente. A últimas fechas se habla muchísimo exactamente del terrorismo. Cómo este país tan vacío por dentro necesita estarse creando enemigos externos para que ellos tengan una razón de ser, finalmente. Y también, en un punto mucho más doméstico, este asunto de ausencia de sustancia interna, vamos a llamarle espiritualidad, aunque suene muy New Age, esta ausencia de espiritualidad lo que hace es que les provoca a los habitantes dos nortes muy concretos, el dinero y la fama. El dinero y la fama se vuelven como los dos nortes más grandes y ya han afectado de una manera tan brutal que yo recuerdo en el primer libro cómo te da una serie de cifras en estudiantes universitarios en donde te demuestra que la inteligencia del estudiante promedio al cabo del tiempo ha ido bajando y ha ido decreciendo. Lo que se sabía bien en 1920 ahora no se sabe. Seguramente ustedes habrán visto toda esta serie de videos que resultan un poco jocosos, pero no dejan de ser preocupantes, cuando llegan con un mapamundi a algunos alumnos y todo eso, y ya son incapaces, por ejemplo, de señalarles dónde está España, dónde está Europa, dónde está África. A eso se refiere Maurice Berman, y sí han encontrado varios historiadores, no solamente él, un decrecimiento de los conocimientos básicos en el sistema educativo norteamericano. ¿Por qué? Porque los intereses y el éxito ya se casan completamente con una cosa que no tiene que ver con el conocimiento. Tiene que ver ya más, lo voy a decir de nueva cuenta, con redes sociales. Si tú tienes tantos seguidores el día de hoy en TikTok, pues ¿qué te importa si te sabes la capital de Darfur o no te la sabes? Y tú lo que quieres es fama porque la sociedad te ha enseñado un poquito que hacia allá está el éxito. Otra idea que también nos han heredado muchísimo, que nosotros la consideramos como una normalidad y que viene desde el origen de la creación norteamericana, es esta idea de las sociedades que el éxito es crecer, crecer, crecer y crecer, siempre crecer. Entonces cada año nos refieren cuánto hemos crecido el Producto Interno Bruto, cuánto hemos producido y tal, y nos ponemos contentos si hemos crecido más y ya vimos que el otro país creció más y nos angustia porque no estamos creciendo al mismo tiempo. Este crecimiento, que es una exportación norteamericana, crecimiento tecnológico, crecimiento económico, de repente lo que él dice es un grave error. En esto se suma con otros historiadores también. El crecer y crecer y crecer sin límite crea graves problemas. El clásico que se ha escuchado muchísimas veces es que este planeta no tiene la capacidad suficiente para crecer y crecer y crecer y crecer. Pero también, por ejemplo, en el caso tecnológico, refiere un dato que es muy interesante. En la zona céntrica de Nueva York, cada año la movilidad de los automóviles es 15% menos. Es decir, tú podías hace 10 años estar casi 100% más rápido en tu auto, y ahorita está la cantidad de autos, tal la cantidad de tráfico que que la movilidad en autos se va entorpeciendo cada vez más. Entonces, esta es una metáfora, esta es una idea muy concreta como el crecimiento de una tecnología aplicada desmedida, en este caso el automóvil, de repente ya se está convirtiendo en un serio problema. Y a los que vivimos en la Ciudad de México no podemos decir lo mismo. A nosotros nos sorprende cómo tramos que antes hacías en un automóvil en 5 minutos, ahora se te vuelven 10 minutos, y dentro de 2 años probablemente serán 20. Y entonces lo que él dice, tenemos que hacer un replanteamiento con toda seriedad sobre esta idea que tenemos de que crecer, crecer y crecer es una virtud, porque lo que no estamos encontrando es un equilibrio, y no se trata de ser hippie, no se trata de ser New Age, simple y sencillamente se trata de que hay cosas que antes eran buenas y ahorita están convirtiéndose en cosas completamente nocivas y que nos están consumiendo por dentro.
Y al final de cuentas, que esta es la parte que también creo que nos han heredado, dice que este asunto de ambición insaciable norteamericana, individual, corporativa, como ustedes la quieren ver, se ha identificado siempre como una virtud y es todo lo contrario. Es pésimo. Por ejemplo, esta relación que tenemos de manera natural entre el estatus y el consumismo es grave. Entonces también te va dando una serie de datos de cómo Estados Unidos ha comprado y compra cada vez las cosas más extravagantes. La realidad sería, si nos ponemos un poco idealistas, y ustedes seguramente han escuchado este dato, que el día de hoy en el mundo ya existe el dinero suficiente para que todo el mundo viviera con cierta tranquilidad y con cierta holgura. Sin embargo, las obsesiones que siempre están armando y que siempre van creyendo hacen gastar cada vez más a la gente las cosas más insólitas. Ahí hay una especie de dupla entre tecnología, por ejemplo, y obsesión. Y al mismo tiempo, mientras Estados Unidos está en esta especie de frenesí consumista que cree que le da alegría, hay un dato que a mí me dejó helado. Estados Unidos consume, hasta hace 5 años, que cuando salió el libro, el 75% de los antidepresivos que se producen en el mundo. Wow. Es decir, esta sociedad que parece el faro que tenemos. La felicidad en Occidente, sintética, al menos, ¿no? ¿Perdón? La felicidad sintética. Exactamente, a ver, lo que ahí te habla, Jesús, es una cosa grave. Sí. Te habla que todos están jugando un juego que no los hace felices. Todo mundo cree que con el asunto vamos a hacer una tripleta. Dinero, fama, reconocimiento, estamos bien. El problema es que no están bien interiormente. Si estuvieran bien, no consumirían tantos antidepresivos. Y el problema es que también al mismo tiempo nos estamos cargando el planeta, José Mariano. No, por supuesto. A ver, tiene cuestiones nocivas por donde lo veas. A mí lo que me preocupa un poco, y eso también lo dice Morris Berman, es que cuando hablamos de ecología, cuando hablamos de espiritualidad, ya nos parecen discursos tan gastados de la ola New Age, pero que el hecho de que nos parezcan gastados no significa que no tengamos que poner los ojos a ellos y regresar de alguna manera a este punto. O sea, durante la época de la conquista de los derechos civiles norteamericanos, en los 60, sí se creía mucho en eso, y Morris Berman nos dice muchísimo cómo fracasó eso, porque terminó nada más como en intentonas individuales y grupales, y se olvidó por completo. Sin embargo, el problema persiste. Nos estamos cargando el planeta, como bien dice Eva, estamos a un nivel de depresión brutal, y las relaciones humanas sinceras se están erosionando. Ojo, no estoy hablando nada más de Estados Unidos. Estoy hablando de todos los sitios en los cuales Estados Unidos ha exportado esta manera de vivir. ¿Cómo estamos de obsesionados en México, como en otras partes del mundo, por Producto Interno Bruto? Estamos completamente obsesionados y nadie habla, perdón que jale agua para mi molino, de cuántos libros estamos leyendo, aunque a pesar de que la UNESCO por ahí tiene un estudio bien interesante de que ya está teniendo otro tipo de indicadores como la lectura para dividir al primer mundo del tercer mundo. Sin embargo, nosotros estamos completamente metidos en este rollo de que creemos que la tecnología, comprar más, estar bien, nos pone muy bien, y al mismo tiempo, a ver, voy a decir una cosa muy arriesgada, en este contexto no sorprende tanto la cantidad de tiroteos que hay en Estados Unidos. Es un poco la consecuencia. Habla Morris Berman, hace una comparación que es también muy interesante, y dice, bueno, a ver, pobreza ha existido siempre en todo el mundo y en Estados Unidos. Lo que sí es nuevo es que jóvenes de 12 y de 13 años puedan agarrar un arma y maten o roben por unas zapatillas deportivas de marca Nike o de la que sea. Eso sí es algo nuevo. No están robando comida, no están robando algo que realmente necesiten para subsistir, sino que... Bueno, es nuevo en los Estados Unidos, porque yo me acuerdo en Guadalajara cuando yo estaba en la escuela primaria en una colonia donde mis papás eran profesores y nos tocaba ir para allá, o sea, se escuchaban estas historias de bueno, pues de encajarle un cuchillo en la barriga a alguien por sus tenis Nike, ¿eh? No, o sea, claro, esto a los Estados Unidos por primera vez les está tocando vivirlo, ¿no? No, al revés, es al revés, Eva. Ellos lo tienen desde antes que nosotros. Esa es la cosa que es terrible. Ya. Los 70s y los 80s en Estados Unidos se crea una cosa que es gravísima, que sobre todo en la comunidad negra, comunidades que viven paupérrimamente y que son muy pobres, y que en vez de robar para comer, robaban por unas salidas, por ejemplo. Sí. Y ese tipo de cosas se va drenando hacia el otro lado, y puedes entender, bajo esta óptica, digamos, por ejemplo, todo el asunto de la cultura del narcotráfico.
¿Por qué alguien se metería a un oficio, vamos a llamarlo de esa manera, que es tan riesgoso y que probablemente van a morir y no van a llegar a los 40 años? Porque están tan obsesionados en tener esa zapatilla, ese coche, esa mujer completamente operada que la convierten en objeto, porque esos son los nortes que ya se nos han metido en la cabeza. Entonces, vamos a decir que la trilogía de Morris Berman, como pueden ver, no es muy alentadora, no la terminas de leer y te pones a saltar en tu cama de alegría, pero al final de cuentas sí es un punto de vista que no podemos dejar evitar. de lado, claro. Hay una pequeña esperanza, digamos, porque después de esta trilogía, Morris Berman tiene un libro que a mí me parece uno de los libros de historia más bellos que he leído, que se llama Belleza Neurótica. Entonces ya analizó Estados Unidos y voltea ahora los ojos a Asia. Este libro lo escribió, me parece, si mal no recuerdo, hace unos 15 años. Y en Belleza Neurótica lo que dice es que él está viendo cómo algún país de Oriente, tal vez Japón, China no lo pone mucho porque China está muy metida en los criterios norteamericanos de este capitalismo, pero te habla de China, te habla de Corea, y dice cómo su apuesta es, dentro de algunos años ya las generaciones van a estar más susceptibles al nivel cultural que tienen ellos, que es distinto. Yo tengo una hija de 13 años y lo que veo ahorita es que ella sigue toda la cultura japonesa como yo a su edad seguía la norteamericana. Entonces, a mí me gusta muchísimo cuando un historiador acierta hacia el futuro, aunque no sea el trabajo de nosotros, porque entonces significa que está haciendo muy bien su trabajo. Y, a grosso modo, lo que dice sobre Japón, dice, nos puede enseñar, sí, un capitalismo, sí, una competencia, porque eso es ineludible, pero con cierta espiritualidad. Puede ser una cosa, no estoy diciendo que todos nos sentemos a meditar cada mañana y salgamos como mejores personas, pero el ritmo de ellos, mucho más antiguo, con más sustancia y con más espiritualidad, crea al final de cuentas un humanismo mucho más fuerte que de manera inevitable impacta en las relaciones personales de todas las personas. Entonces digamos que esa es la luz al final del túnel que Morris Berman nos propone. Dice, Estados Unidos, él lo cree así, ya está en decadencia y es inevitable. No es que se vaya a caer pasado mañana, probablemente no en la siguiente década, pero ya lleva muchos años en un declive inevitable. Entonces, si seguimos viviendo bajo el sistema de imperios, probablemente de Asia saldrá alguno que nos proponga una idea de imperio un poco más empática y un poco más compasiva, ¿no? Cierro diciendo una cosa muy interesante. Morris Berman, desde hace 20 años, renunció a vivir en Estados Unidos y vive en México. Sí, claro. Hay los datos que tiene Morris Berman sobre México son muy interesantes, porque habla de que México todavía tenemos cierta empatía. Sí habla de los asesinatos, le tocó toda la guerra del narco, entre muchas otras cosas, pero en el último libro que acaba de salir, que se llama Ya llegamos ahí, es una recopilación de artículos y habla mucho de México. Es muy interesante ver la idea que tiene este historiador norteamericano con esta idea global de la historia sobre México, porque la verdad es que nos pone en muy buen lugar, no porque siempre nos tengamos que ver bien a los ojos de los extranjeros, sino porque va rescatando cosas que tal vez para el caso mexicano sería muy importante fortalecerlas, ¿no? La sensación de familia, la sensación de compadrazgo, la sensación de armar. Dice, por ejemplo, que por supuesto en México hay muchísima burocracia en gobierno, que es muy difícil hacer el trámite más simple, pero que, por ejemplo, eso permite que la gente de alrededor, el amigo, el hermano, el familiar, te estén ayudando, y eso va tejiendo unos nexos familiares muy fuertes que en Estados Unidos no funcionan. Entonces, pues esa es un poco la idea. Yo creo que es una realidad. Son libros que si uno lee, sí está leyendo de la historia, pero sobre todo está leyendo del presente y de cómo demonios llegamos a este sitio. Wow. Pepe, muchas gracias. Sí les quiero leer todos. Bueno, ahí están editados por Sexto Piso. Yo creo que la verdad es muy interesante. Es una lectura súper ligera, súper amena, no tiene estas cosas así del famoso llamado idioma academiquez, que es complicado, es muy simple, escribe llanamente y con muchísima claridad. Se lo recomiendo mucho. Extraordinario. Morris Berman, en la opinión hoy de Pepe Leiva. José Mariano, gracias por todo. Un abrazo.